Gracias, señora Costa. Como ha dicho él, esto ya está inaugurado, así que si les parece vamos a pasar a la primera de las conferencias de esta tarde, que será a cargo de Antonio Rafael Sánchez Rodríguez. Él es director de la Cátedra Timac Agro de la UCO, doctor ingeniero agrónomo de la Universidad de Córdoba, además de profesor titular de esta institución. Nos hablará sobre la salud del suelo agrícola, sostenibilidad e innovación. Adelante. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación en primer lugar. Gracias por asistir a los demás. Esperamos que disfrutéis de esta jornada. Me gustaría también agradecer a la cátedra, a la empresa Timac Agro por la formación de esta cátedra en colaboración con la universidad y por apostar también por mí para dirigirla. Y me gustaría también agradecer a la universidad por fomentar la creación de estos espacios, ¿no?, que al fin y al cabo nos ponen en contacto con las empresas de manera directa a la universidad pública. Creo que no cambia. A ver si... Ahora. Bueno, voy a comenzar hablando de salud del suelo agrícola, sostenibilidad e innovación, como ya han comentado anteriormente. Voy a hablar rápidamente de nuestro grupo de investigación, brevemente sobre mi trayectoria científica, porque me pidieron que me presentase hoy. Vamos a hacer una serie de definiciones que van a ser fundamentales para entender el resto de la ponencia. Hablaré de suelo mediterráneo, cuáles son los principales problemas que debemos afrontar, y me centraré especialmente en cómo podemos promover la salud del suelo y la funcionalidad en nuestra área, con los problemas que nos enfrentamos. Este es el grupo de edafología, la unidad de edafología, del Departamento de Agronomía, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Monte, de la Universidad de Córdoba. Como veis, pues somos un grupo, relativamente, podríamos decir, mediano, no grande. Está formado por un profesor emérito, 2 catedráticos, un profesor titular. Tenemos también un investigador postdoctoral, tenemos esa suerte, 5 doctorandos, 5 técnicos de laboratorio y, pues además investigadores visitantes normalmente y también estudiantes internos. Dentro de mi trayectoria, pues soy ingeniero agrónomo de la promoción de 2003-2008. Posteriormente realicé la tesis doctoral sobre la influencia de la fertilización fosfatada en la clorosis férrica, aquí en la Universidad de Córdoba, aunque también realicé estancias tanto en Francia como en Reino Unido. Después me uní al grupo de entomología agrícola por un año, trabajando con los hongos entomopatógenos como promotores del crecimiento vegetal, y después tuve casi 4 años de estancia postdoctoral en el norte de Gales, en una universidad pequeñita, en la Universidad de Bangor, trabajando en cómo los eventos de inundación extrema afectan a la salud del suelo y también en cómo mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno. No solo en Reino Unido, sino también en sistemas de China y de Brasil, porque era un proyecto internacional. Ya en 2008 tuve la suerte de poder volver a España y me consolidé posteriormente. Y desde 2023 pues soy profesor titular. Voy a comenzar con la serie de definiciones. Me gustaría comentar primero esta imagen y hago la pregunta de ¿es este un suelo sano? Para ello voy a definir qué es fertilidad del suelo, que seguro que todos lo conocemos, es la capacidad que tiene un suelo para producir, al fin y al cabo. Posteriormente ya se empezó a utilizar el término de calidad del suelo, que está muy relacionado con fertilidad, pero ya entran en juego otros factores o otros impactos que puede tener la agricultura en el medio. Impactos, en general, pues, negativos, ¿no? No quiere decir que todo lo que haga la agricultura sea negativo, ni mucho menos, pero siempre, pues, desde fuera se fijan en ese tipo de impactos. Entonces, la funcionalidad del suelo surge como, o para definir el conjunto de reacciones y procesos que ocurren en el suelo y que son fundamentales para que el suelo sea capaz de proveer servicios ecosistémicos. Y ahí es donde entra también el término de salud del suelo. Considera prácticamente al suelo como un organismo vivo. Como sabéis, en una cucharada de té de suelo tenemos más microorganismos que personas tenemos sobre la Tierra. Por lo tanto, ocurren un número de reacciones impresionantes y una serie de redes entre ellos mismos, entre esos microorganismos, la mesofauna del suelo, pues, que tenemos que comprender. Todas esas definiciones, pues, salen lógicamente del conocimiento científico. No quiero comentar esa figura que parece pues, bastante compleja, pero sí que me centraría en la parte de los servicios ecosistémicos que provee el suelo.
¿Qué nos provee el suelo a nosotros? Probablemente todos pensaremos en alimentos, fibra, pero no se queda ahí la cosa. Tenéis una lista bastante grande, incluyendo la conservación de la biodiversidad, el control de la erosión, el control de plagas y enfermedades, el suministro de agua en cantidad y en calidad, la regulación del clima, porque el suelo pues, es el principal almacén de carbono de la Tierra. Y también no quería dejar pasar de lado o dejar de lado en este momento la definición de sostenibilidad de las Naciones Unidas, que dio allí por el año 87, que es una definición en la cual no solo se tiene en cuenta las prácticas sostenibles, no solo se tiene en cuenta la producción de ahora, sino no hacer daño a nuestro medio ambiente para castigar a las poblaciones o a las generaciones venideras. Bueno, ahora sí que podemos responder a si esto es un suelo sano. Hemos dicho que la salud del suelo está relacionada con la capacidad que tiene el mismo para proveer servicios ecosistémicos. Este suelo es del Reino Unido, cerca del río Severn, en el suroeste, después de entre 2 y 3 meses de inundación extrema, en el invierno de 2013 y 2014, y como podéis apreciar, ese suelo no va a ser capaz de proveer servicios ecosistémicos durante un tiempo. Necesita una recuperación, una regeneración, una actuación. ¿Qué problemas tenemos en los suelos que se localizan en áreas mediterráneas? En general, este es un mapa clásico, no recuerdo si de los años 70 ahora mismo, la parte norte y oeste, en verde, pues tenemos material parental silíceo. Sin embargo, en la parte central, este y sur, tenemos material parental más arcilloso y más calcáreo, más carbonato cálcico, por así decirlo. Si recordáis los apuntes de geología, pues nos explicarían el porqué, ¿no? Encontraríamos el motivo. Bueno, pues en general nuestros suelos tienen bajo contenido en materia orgánica, que se relaciona en gran medida con la funcionalidad del suelo. Ese es uno de los principales problemas que tenemos. Pero además, en esa parte central, y sur y este de la península, tenemos un problema añadido, que es la presencia de carbonato. ¿Un problema o no un problema? Debemos de conocer qué características tienen esos suelos y tratarlos, ¿no? Los mejores vinos se desarrollan en este tipo de suelos, por poner un ejemplo. Esa presencia de carbonato cálcico lo que hace es que en más del 60% de los suelos de España la fitodisponibilidad de algunos nutrientes clave, esenciales para la producción agrícola, sea muy limitada. Entre ellos el fósforo, el hierro o el zinc. Eso va a repercutir en la producción y en la calidad de nuestro producto. ¿Qué le pedimos al agricultor? Pues le pedimos mucho. Le pedimos que alimente a la población mundial en continuo crecimiento con alimento en cantidad y en cantidad. Pero además le pedimos, cada vez más en los últimos años, que su impacto ambiental sea más reducido. ¿Qué herramientas tiene el agricultor? Ahí tenemos una lista de algunas de las herramientas más comunes, como bueno, siempre se busca mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes que estamos aplicando, se utilizan las rotaciones de cultivos, como ya han comentado en la presentación, se utilizan restos y cubiertas vegetales, intercropping, aplicación de fertilizantes orgánicos, siembra directa o no laboreo dentro de la agricultura de conservación, también el uso de bioestimulantes, que en los últimos años pues, se están empleando bastante. Todo ello encaminado para mejorar esa salud y esa funcionalidad del suelo. En principio, pues, la estructura del suelo, para que mejore el movimiento de agua en el mismo, la materia orgánica del suelo, que va a afectar pues, a otros servicios ecosistémicos, como el ciclado de nutrientes, que va a mejorar la nutrición vegetal, entre otros. La mejora de la biodiversidad, porque la biodiversidad de microorganismos, de mesofauna, va a ser clave para que el suelo pueda ofrecer todos esos servicios ecosistémicos. Y también, bueno, pues esa interacción o ese reservorio de agua que es el suelo, pues si tenemos una nutrición más adecuada, más eficiente, pues vamos a contaminarlo al fin y al cabo menos, ¿no? Actualmente en España sabemos que tenemos un problema importante de contaminación de la agua, por ejemplo con nitratos, pues todo eso va a repercutir. Vamos a comenzar ya con el punto 4, que es el punto central de esta ponencia. Como me pidieron que me presentase, qué mejor presentación que mostrar resultados de nuestro grupo de investigación, ¿no? Una recolección de esos resultados, de algunos de los ensayos. Este primer ensayo se realiza en colaboración con la SAT de Córdoba, que trabaja codo a codo con los agricultores, y lo que hacemos es tratar de proveer o estudiar recomendaciones o distintas estrategias de fertilización en campiña. Normalmente, en este caso, rotación trigo-girasol, pero el segundo año de la rotación, en los últimos años, pues la colza está entrando con fuerza, ¿no? Hemos probado 5 estrategias. La no aplicación de fósforo, nunca aplicamos fósforo. ¿Qué ocurre, no? Fósforo es un elemento, un macronutriente muy importante para las plantas,
Entonces, tenemos que considerarlo y tenemos que ver su uso. Además, tiene limitada reserva a nivel mundial y el precio pues, varía mucho con el tiempo y se encarece fácilmente. Una estrategia de aplicación de mucho fósforo, pero cada mucho tiempo, bueno, aplicamos muchos kilos de fósforo y nos olvidamos de él. Y 3 estrategias, la 3, la 4 y la 5, de aplicar menos dosis de fósforo con más frecuencia. Esas son las 5 estrategias que hemos evaluado durante 12 años. Voy a centrarme únicamente en los resultados de los primeros 4 años. Si vemos el fósforo Olsen, que es un indicador de la disponibilidad de fósforo para las plantas, para nuestro cultivo, teniendo un valor relativamente pues, medio alto, con esas 5 estrategias a los 4 años, si observáis, en rojo tenemos la estrategia número 2, la aplicación de mucho fósforo cada muchos años. Esa no es efectiva. ¿Por qué? Porque al aplicar mucho fósforo se va a disolver muy fácilmente, muy rápidamente, y vamos a tener una concentración en la disolución del suelo muy elevada. Se va a promover la precipitación de fósforo en forma de carbonato, en nuestros suelos, por ejemplo, de fosfato de carbonato de... Me estoy confundiendo. Va a precipitar, mejor dicho, en forma de precipitado con calcio, que es lo que tenemos dominando en nuestros suelos calcáreos. Las estrategias más eficientes en este caso para mantener la disponibilidad de fósforo serían la estrategia 4, 5 y 3, como podéis apreciar aquí. O sea, menor aplicación de fósforo cada menos años. Vamos a pararnos ahí y vamos a seguir avanzando. En términos de producción, en términos económicos, el agricultor no vio diferencias significativas en producción con estas 5 estrategias en los primeros 7 u 8 años del ensayo. Hicimos el ensayo en 2 fincas diferentes. Es muy complicado, ¿no?, gestionar algo que no vamos a ver el fruto o el resultado en un año. Entonces, en ese sentido, es muy importante también ver cómo se afecta la salud del suelo, la funcionalidad del suelo. Evaluamos la actividad enzimática, que es la actividad de los microorganismos del suelo, también puede ser de las plantas, lógicamente, para incrementar la disponibilidad de algunos nutrientes. Por ejemplo, el fósforo, aquí veis para esas 5 estrategias, que en los tratamientos 3, 4 y 5, cuando aplicábamos menos fósforo con más frecuencia, pues la actividad enzimática del suelo está un poquito más baja. ¿Por qué? Porque tenemos disponibilidad para microorganismos y para las plantas. No hay tanta necesidad de fósforo en ese caso. Sin embargo, con respecto al ciclo del carbono, estudiando las beta-glucosidasas, la actividad enzimática de las beta-glucosidasas, algunas de esas estrategias, de la 3, la 4 y la 5, daban los valores más elevados. ¿Qué quiere decir? Que si estamos satisfaciendo la necesidad de fósforo, en este caso de microorganismos y plantas, probablemente la materia orgánica pueda ser mineralizada por los microorganismos con mayor facilidad. Estamos alterando la funcionalidad del suelo con nuestras estrategias de fertilización. Un parámetro muy importante que utilizamos nosotros para recomendar estrategias de fertilización es la eficiencia en el uso de un nutriente. A pesar de la fórmula, lo que nos quiere decir es, del fósforo que aplicamos, ¿cuánto va a aprovechar la planta realmente? Simplemente eso. ¿Merece la pena aplicar? Entonces, viendo para la rotación entera de 4 años, la eficiencia en el uso del fósforo, podéis apreciar que los tratamientos, especialmente el 3, pero también el 4 y el 5, pues son los que mayor eficiencia de uso del fósforo nos daban, ¿no? El agricultor está invirtiendo, está fertilizando y la planta lo está viendo de alguna manera. Fijaros que únicamente el valor más alto es que la planta vea el 20% del fósforo que aplicamos. El resto se va a quedar en unas formas residuales, en lo que llamamos el legado de fósforo, que bueno, ya hablaremos en otra ocasión de cómo podemos aprovecharlo. También en algunas ocasiones, cuando aplicamos fósforo o cualquier otro nutriente en exceso, podemos causarnos problemas para la absorción de otro nutriente. En este caso hicimos ensayos con maíz y fertilización de fósforo y de zinc, que son 2 de los elementos que tenemos problemas en nuestros suelos calcáreos. Fijaros en el aspecto de las mazorcas. Si no aplicamos ninguno de estos nutrientes, bueno, la producción fue mediana, por así decirlo. Si aplicamos solo fósforo o zinc en una dosis relativamente elevada, tuvimos un problemón, tanto en el suelo como dentro de la planta. Se daba lugar a una producción ridícula de mazorca, de grano, ¿no? Sin embargo, si aplicamos esos 2 nutrientes que eran deficientes en este suelo, pues la producción era bastante más elevada que en ningún caso. Y además, eso se reflejó también en la calidad de la proteína. Si os fijáis, tenemos una selección de proteínas indicadoras de calidad del grano de maíz y en colores más oscuritos, tanto para el tratamiento de zinc como para el de fósforo con zinc, tenemos los valores más elevados. Tenemos más calidad del grano. Si juntamos los resultados, si tenemos en cuenta los resultados de producción con los de calidad, lógicamente nos quedaríamos con ese tratamiento de fósforo y de zinc. En este tipo de suelo
que tenemos la limitada o la limitación de ambos. Todos sabemos que los fertilizantes inorgánicos tienen una elevada concentración de nutrientes, proceden de fuentes, algunos de ellos no renovables, por ejemplo el fósforo está muy localizado en algunos lugares del mundo, el precio está incrementándose o tiende a variar rápidamente, es un problema para el agricultor por esas tensiones internacionales que surgen y además cuando lo aplicamos en el suelo, ya lo hemos visto en algún ejemplo, si lo aplicamos en elevada cantidad pueden ocurrir grandes pérdidas y estamos desperdiciando el dinero. En contraposición tenemos los fertilizantes de base orgánica que si se aplican bien, en una dosis adecuada, en un momento adecuado, según el suelo también, aunque nos aporten a corto plazo una cantidad baja o media de nutrientes, porque su concentración es menor, a largo plazo, con su mineralización, si los microorganismos del suelo trabajan, van a ir liberando más lentamente esos nutrientes, pero vamos a tenerlos disponibles durante más tiempo, minimizando potenciales problemas de contaminación. Además, podríamos contribuir a la economía circular, las políticas y estrategias europeas y nacionales pues van en esa línea, por tanto, nos estamos amoldando a ellas y, como ya he dicho anteriormente, necesitan esa liberación. Tenemos que poner a trabajar a los microorganismos del suelo de alguna manera. En algunos de nuestros ensayos, pues, normalmente vamos a seguir el patrón de tratamiento-control sin aplicar estos fertilizantes, tratamiento de aplicar un fertilizante inorgánico, en este caso el DAP. Y luego tenemos una selección de fertilizantes de base orgánica que vamos a evaluar su resultado. Pues después de la rotación de trigo y girasol en campiña, después de 2 años, estos son los resultados de fósforo Olsen o fósforo disponible para las plantas. Fijaros que el DAP, que es el fertilizante comercial, mejora al control, pero este es mejorado a su vez por algunos de los fertilizantes de base orgánica, en este caso el compost de residuos sólidos urbanos. Y se iguala por otros como el vermicompost, por el alperujo compostado o por el digestato de planta de biogás compostado. No solo esto, voy a pasar rápidamente, sino que estamos incrementando al mismo tiempo con algunos de estos productos la materia orgánica de nuestro suelo. Estamos mejorando la funcionalidad y la salud de nuestro suelo. Estamos almacenando carbono, estamos incrementando el stock de carbono de nuestro suelo. Para mostrar algún resultado de producción, en un ensayo en maceta, siguiendo también la rotación trigo-girasol, en este caso, primer cultivo lógicamente en el trigo, utilizamos 2 suelos diferentes, vertisol típico de campiña y un alfisol, bueno, que lo podemos encontrar en algunas de nuestras terrazas. Nuestro tratamiento control, sin aplicar ningún fertilizante, nuestro tratamiento en este caso inorgánico, el Super 18, que es otro de los fertilizantes que utiliza más el agricultor, y una selección de 4 fertilizantes de base orgánica. La harina de sangre, si os fijáis, ese queda descartado de entrada, porque está produciendo un rendimiento, pues, paupérrimo. Sin embargo, en el vertisol, el residuo sólido urbano compostado y el vermicompost produjeron rendimientos ligeramente diferentes de trigo, pero, me refiero que el fertilizante inorgánico, pero en el alfisol estos resultados fueron muy similares. En el segundo año de cultivo, sin aplicar de nuevo los fertilizantes, sino sirviéndonos de esa primera aplicación, veis que los resultados en el vertisol pues, se igualan prácticamente de estos 3 fertilizantes de base orgánica a los del fertilizante inorgánico y en el alfisol incluso hay algunos de ellos, como el alperujo compostado o el vermicompost, que superan ese rendimiento. Y por poner alguna fotografía del ensayo, podéis ver a la derecha esos 3 tratamientos, los girasoles, que producían en comparación con la harina de sangre, con el control y con el fertilizante inorgánico. Un poquito más grande, un poquito más lustroso, con mayor rendimiento. Es muy importante también evaluar cómo la planta explora el suelo y si estos fertilizantes modifican esa arquitectura radicular de alguna manera. En algún ensayo de campo hemos recogido trigo en estadio de ahijado. Sabéis que los cereales toman muchos nutrientes o gran cantidad de los nutrientes en los primeros estadios fenológicos. Hemos lavado esas raíces y hemos estudiado su arquitectura radicular. Esta es la fotografía del escáner que hacemos después de lavar las raíces. Cada manojito de estos que vemos, que parece una coleta, es una planta, las raíces de una planta. Y si os fijáis, entre la no aplicación de fósforo, no sé cómo se observa en la pantalla, pero se ven muchas raicillas finas en comparación con cuando aplicamos un fertilizante inorgánico en una dosis de 20 kilos por hectárea. Cuando aplicamos mucho fósforo, la planta no necesita explorar el suelo, no se va a esforzar, no va a invertir en general. Sin embargo, con el vermicompost, con el alperujo compostado y con el residuo sólido urbano tenemos situaciones intermedias. Se va liberando el nutriente poco a poco con la mineralización y la planta pues tiene que explorar un poquito más el suelo. Eso puede dar lugar a una
diferente exploración del suelo, como estamos viendo, pero también a diferente absorción de agua y de nutrientes por parte de la planta, e incluso a una posible resistencia a un evento de sequía. Siguiendo esa línea, también haciendo un ensayo, en este caso con 2 suelos, un control sin fertilizar, el DAP como fertilizante inorgánico y una selección de 4 fertilizantes de base orgánico, estudiamos los gramos de raíz que se producen, lo he dicho al revés, los metros de raíz que se producen por gramo de raíz producida, ¿vale? La longitud de raíz específica. Bueno, vemos un patrón diferente, el control nos llama la atención porque en el suelo calcáreo, en este caso, produce poquita raíz, probablemente no tenga suficiente material para seguir invirtiendo en explorar el suelo, no tiene nutrientes, no va a gastar energía. Sin embargo, en el no calcáreo produce mucha raíz. El DAP y los demás se comportan de forma similar. ¿Cómo absorbieron los nutrientes después de producir esa raíz? Pues fijaros que es esto en el caso del control, en el que en ambos suelos absorbieron poquísimo fósforo del suelo, porque ya eran suelos deficientes y no hemos aplicado fósforo, no hay de dónde sacar. Sin embargo, cuando aplicamos el DAP, pues en ambos casos se produce una raíz media o elevada, por así decirlo, y se toma bastante fósforo. Sin embargo, en los fertilizantes de base orgánica, bueno, pues hay diferencia entre la producción de raíz, pero está muy relacionada esa exploración del suelo, esa producción de raíz, con la cantidad de nutrientes que absorbe. Si seguimos avanzando, nos vamos a pasar ya a la parte de bioestimulantes. Hemos tenido una primera parte de fertilizantes de base orgánica, vamos a hablar un poquito de bioestimulantes, enseñando también algunos de los ensayos que tenemos. He puesto simplemente la definición del reglamento 2019-2009 de bioestimulante, que es un producto cuya función consiste en estimular los procesos de nutrición de las plantas con el objetivo de mejorar eficiencia en el uso de nutrientes, que ya hemos hablado de ella, tolerancia a estrés abiótica, lo hemos mencionado, calidad del producto o disponibilidad de nutrientes inmovilizados en el suelo y rizosfera. Pueden ser microbianos, ejemplo de los primeros resultados. En este caso, hemos utilizado hongos entomopatógenos con la unidad de entomología agrícola del Departamento de Agronomía, tanto Boveria bassiana como Metarrhizium bruneum. Estos hongos se utilizan normalmente para controlar algunas plagas. Nosotros hemos quitado el insecto de la ecuación y hemos trabajado viendo qué es lo que hace el hongo en la planta. Y como podéis apreciar, Boveria bassiana, la cepa 0401 TIP, mejoró la producción o la biomasa cuando se aplicó al suelo o a la semilla en comparación con el control. Y eso en trigo blando. Y en trigo duro se vio una tendencia similar, pero las diferencias fueron únicamente significativas cuando se aplicó al suelo. Un efecto parecido se observó con Metarrhizium bruneum, la cepa 0158 SU, con las plantas tratadas con ese hongo, con esa cepa al suelo. Fijaros que tenía un poquito de mayor tamaño y luego una mayor producción al final del ensayo. También hemos trabajado, bueno, en la identificación de cuáles son los mecanismos. Esto es un resultado positivo, pero ¿qué es lo que está ocurriendo en el suelo o en la planta? Con estos hongos, por ejemplo, hemos visto que son capaces de modificar el pH del suelo y de incrementar, aunque sea una figura complicada, en blanco tenemos la barrita de la placa de Petri donde no hemos aplicado hongo. Y en las otras barras hemos aplicado distintos hongos de este tipo, Boveria bassiana, Metarrhizium. Normalmente veis que las barritas coloreadas, diferentes a la blanca, que son las que llevan el hongo, tienen unos valores más elevados. Eso quiere decir que el hongo, con diferentes fuentes de hierro de diferente solubilidad, está incrementando la disponibilidad de este nutriente, eso sí, en condiciones in vitro en este caso, en condiciones de placas Petri. Pero ya estamos explicando cuáles pueden ser las actuaciones de este hongo. También modifican la arquitectura radicular. Boveria bassiana aplicado a la semilla, 8 días después de iniciar el tratamiento, fijaros que el tratamiento azul, que es el del hongo, el que hemos aplicado el hongo, y el blanco, el que no hemos aplicado el hongo, la raíz era un poquito más pequeña. Pero con el paso del tiempo, esa situación se revierte y las plantas exploran más el suelo, las que han sido tratadas con Boveria bassiana. Otro mecanismo más que estamos identificando del por qué estos hongos pueden tener una actuación positiva para la planta. Además, también hemos trabajado con una cepa no patogénica de Fusarium oxysporum, que normalmente es patógeno, la FO12, en colaboración con fisiología vegetal, con patología también. Y vemos que en condiciones de placa Petri, como las que hemos explicado anteriormente, el hierro, el zinc y el fósforo se incrementaron su disponibilidad cuando aplicábamos este hongo entre un 7 y un 200%. Y además, cuando hacíamos ensayos en maceta,
con girasol y trigo también, vimos que si tratábamos con este hongo al suelo, la absorción de nutrientes como fósforo, hierro, zinc, calcio, se incrementaba. Y si se aplicaban esos hongos vía semilla, lo que se modificaba era la respuesta hormonal de la planta, lo que es de gran interés, porque quiere decir que la planta está actuando de forma diferente, fisiológicamente hablando. Casi para acabar, un par de ejemplos de bioestimulantes no microbianos. Hasta ahora hemos visto los microbianos, ahora no microbianos. En este caso, hemos trabajado con cítricos, tanto en invernadero como en el campo, y hemos utilizado ácidos húmicos y fúlbicos comerciales, dos diferentes que hay en el mercado. Y hemos visto cómo estos modifican la estructura microbiana. Tenemos la barrita del control, la barrita del primer producto comercial de este tipo, la barrita del segundo producto comercial de este tipo. Y lo que estamos viendo es la abundancia relativa de distintas clases de bacterias del suelo. Y como podéis apreciar, por ejemplo, esta azul, que son Actinomycetia, que son bacterias que participan en la descomposición de la materia orgánica, es decir, que pueden mejorar la salud del suelo de alguna manera, pueden dar nutrientes a la planta, pueden ponerlo a su disposición, se está incrementando con estos dos ácidos húmicos y fúlbicos en comparación con el control. También se ve cómo se afectan las bacterias fijadoras de nitrógeno o, por ejemplo, algunas arqueas nitrificantes. Estamos modificando esa comunidad microbiana del suelo con estos bioestimulantes. Y ya por poner un ejemplo también de bioestimulantes comerciales, en este caso volvemos al cereal, vemos cómo algunos de ellos mejoran incluso la calidad del trigo. La producción de proteína, en este caso, se mejoró con el tratamiento 2, que es un tratamiento de aminoácidos. Podemos pensar que ese incremento de proteína de 600 kilos del control a 900 en el tratamiento 2 podría ser porque estamos aplicando más nitrógeno, pero es que el nitrógeno que estamos aplicando con esos aminoácidos son 2 kilos por hectárea, es irrisorio. Estamos estimulando procesos fisiológicos de la planta. Y en comparación, por ejemplo, con utilizar una urea de liberación lenta, estamos produciendo, que es el tratamiento 3, estamos produciendo la misma cantidad de proteína o aproximada. Bueno, para finalizar, unas breves conclusiones. Es muy difícil concluir en 2 o 3 puntos, pero me gustaría hacer por lo menos 2 reflexiones, y es que si manejamos el suelo de forma adecuada, teniendo en cuenta también la fertilización, con el uso de fertilizantes de base orgánica, incluso bioestimulantes en algunas ocasiones, si nos centramos en mejorar la eficiencia en el uso de esos nutrientes y en el almacenamiento de carbono en el suelo, podemos reducir la dependencia de la agricultura hasta cierto punto de insumos químicos. En nuestros suelos de área mediterránea. Hay información en otros suelos, pero en suelos de área mediterránea hay muy poquita información al respecto. Con ello podemos mejorar la salud y la funcionalidad del suelo en nuestras condiciones, porque sabemos que la salud del suelo es función no solo de estas prácticas que estamos aplicando, que van a incrementar la sostenibilidad de nuestra agricultura, sino también de prácticas innovadoras. Tenemos que probar cuáles de estas prácticas que ya están descritas en otros lugares y otras que están por descubrir van a funcionar en nuestra zona, ¿no? En nuestro lugar. Sin embargo, lo que sí que hemos visto es que el factor suelo es muy importante. No hay soluciones universales. Algunas estrategias pueden funcionar en unos suelos, pero no en otras condiciones edafoclimáticas. Por lo tanto, hay mucho trabajo todavía por hacer. Tenemos que seguir investigando. Aquí dejo una lista de los grupos colaboradores, que algunas diapositivas pues, han sido elaboradas como fruto de colaboración con ellos, y no me quería olvidar de ninguno de ellos. Muchas gracias.